La clasificación de los seres vivos es un sistema jerárquico que organiza la diversidad de la vida en grupos cada vez más específicos, basándose en sus características evolutivas y relaciones de parentesco. La clasificación más ampliamente utilizada hoy en día se basa en la taxonomía de Linneo, aunque ha sido actualizada con el avance de la ciencia, especialmente en el campo de la genética y la biología molecular. Aquí te presento un desglose de la clasificación de los seres vivos, desde el nivel más general hasta el más específico. 1. Dominio. Es la categoría más amplia y general. Divide a los seres vivos en tres grandes grupos, basándose en diferencias fundamentales en su estructura celular y bioquímica. Dominio bacteria, Eubacteria, organismos unicelulares procariotas, sin núcleo definido, con una pared celular hecha de peptidoglicano. Son muy diversos y se encuentran en una gran variedad de ambientes. Dominio arcaea, Archaeobacteria, organismos unicelulares procariotas que, aunque superficialmente similares a las bacterias, presentan diferencias significativas en su bioquímica, genética y ecología. Muchos son extremófilos, viven en ambientes extremos. Dominio eucaria, eucariotas, organismos cuyas células tienen un núcleo definido y otros orgánulos membranosos. Incluye a todos los animales, plantas, hongos y protistas. 2. Reino. Dentro de cada dominio, los seres vivos se agrupan en reinos, basándose en características generales como la nutrición, la estructura celular y la organización. Tradicionalmente se reconocían 5 reinos, pero las clasificaciones modernas han propuesto variaciones. Aquí te presento la clasificación tradicional de 5 reinos dentro del dominio Eucaria. Reino Monera, obsoleto, este reino ya no se utiliza en las clasificaciones modernas. Originalmente incluía a todas las bacterias y arqueas, pero ahora se reconocen como dominios separados. Reino protista, organismos eucariotas unicelulares o multicelulares sencillos que no encajan en los otros reinos eucariotas. Incluye algas, protozoos y mohos acuáticos. Es un grupo muy diverso y polifilético, no tienen un ancestro común exclusivo. Reino fungi, organismos eucariotas heterótrofos que se alimentan por absorción. Tienen paredes celulares hechas de quitina. Incluye mohos, levaduras y setas. Reino Plantae, organismos eucariotas multicelulares autótrofos que realizan la fotosíntesis. Tienen paredes celulares hechas de celulosa. Incluye musgos, helechos, coníferas y plantas con flores. Reino Animalia, organismos eucariotas multicelulares heterótrofos que se alimentan por ingestión. No tienen paredes celulares. Incluye invertebrados, insectos, gusanos, moluscos, invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. 3. Filo o división. Dentro de cada reino, los seres vivos se agrupan en filos, en zoología, o divisiones, en botánica, basándose en un plan corporal básico y características evolutivas importantes. Ejemplos en el reino Animalia. Filo Chordata, animales con notocorda o columna vertebral. Filo Arthropoda, animales con exoesqueleto y apéndices articulados. Filo Mollusca, animales con cuerpo blando, a menudo con concha. Ejemplos en el reino Plantae. División Bryophyta, musgos, división Pteridophyta, helechos, división Angiospermae, plantas con flores. 4. Clase. Dentro de cada filo o división, los seres vivos se agrupan en clases, basándose en características más específicas. Ejemplos en el filo Chordata. Clase Mamalia, mamíferos, clase Aves, aves, clase Reptilia, reptiles. Ejemplos en la división Angiospermae. Clase Monocotyledoneae, monocotiledóneas, clase Dicotyledoneae, dicotiledóneas. 5. Orden. Dentro de cada clase, los seres vivos se agrupan en órdenes, basándose en características aún más específicas. Ejemplos en la clase Mamalia. Orden Primates, primates, orden Carnívora, carnívoros, orden Cetacea, ballenas y delfines. 6. Familia.
Dentro de cada orden, los seres vivos se agrupan en familias, basándose en características morfológicas y genéticas muy similares. Ejemplos en el orden primates: familia Hominidae, humanos y grandes simios; familia Cercopithecidae, monos del Viejo Mundo. Ejemplos en el orden carnívora: familia Felidae, felinos; familia Canidae, cánidos. 7. Género. Dentro de cada familia, los seres vivos se agrupan en géneros, que incluyen especies muy relacionadas entre sí. Ejemplos en la familia Felidae: género Pantera, leones; tigres; jaguares; leopardos; género Felis, gatos domésticos y salvajes. 8. Especie. Es la categoría más específica y fundamental de la clasificación. Se define como un grupo de individuos que pueden reproducirse entre sí y producir descendencia fértil. Ejemplos en el género Pantera: Pantera leo, león; Pantera tigris, tigre; Pantera onca, jaguar. Ejemplo en el género Homo: Homo sapiens, ser humano. Mnemotecnia. Una forma útil de recordar el orden de las categorías taxonómicas es la siguiente frase mnemotécnica: Domingo rompí flores con orden familiar generando extinción. Consideraciones adicionales. Nomenclatura binomial. El sistema de clasificación de Linneo utiliza la nomenclatura binomial para nombrar a las especies. Cada especie recibe un nombre científico compuesto por dos palabras: el género, siempre con la primera letra en mayúscula, y el epíteto específico, siempre en minúscula. Por ejemplo, Homo sapiens. Filogenia. La clasificación moderna de los seres vivos se basa cada vez más en la filogenia, que es el estudio de las relaciones evolutivas entre los organismos. La filogenia se basa en datos moleculares, ADN, ARAN, y morfológicos para reconstruir la historia evolutiva de los seres vivos. Clasificaciones en evolución. La clasificación de los seres vivos es un campo en constante evolución, a medida que se descubren nuevas especies y se obtienen nuevos datos sobre las relaciones evolutivas.